ahí de una u otra manera, pues el gobierno desde el 2021 consolidó una resolución, aunque la iniciativa empezó desde el 2020, en la cual se reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica del país. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se busca es que tengamos la información disponible nosotros como pacientes y las entidades de salud en el momento en el que vayamos a visitar incluso a una consulta médica. Esto es básicamente lo que está buscando el gobierno desde el Frente de Interoperabilidad. Sí, y ahí digamos que han hecho proyectos anteriormente, hace varios años que están trabajando en querer tener esta visión única del paciente transversal, independiente de donde se tenga la atención. Pero digamos que con este tipo de resoluciones ya se ve más práctico, ¿no? Más aterrizado. Ya no estamos hablando solo del concepto o de dónde se quiere llegar, sino qué datos clínicos van a ser importantes y cuáles son los que se tienen que disponibilizar para que puedan hacer estas consultas y poder tomar estas decisiones ya clínicas, administrativas, de prevención, de protección, todas estas cosas, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, alineado un poco con eso, ya es donde empezamos a reconocer cuáles son los desafíos. Ok, queremos llegar allá, queremos llegar a algunas metas, unos objetivos, pero entonces devolvernos un poquito qué se han encontrado en este sector. Acá tenemos la lista de algunos, queremos profundizar en unos en específico. Entonces, uno de estos desafíos es, ok, los sistemas donde se está haciendo la atención del paciente están a veces muy desconectados, ¿no? Entonces tienen tal vez en muchas ocasiones están todavía con muchos flujos de trabajo de papel, con archivos, donde tienen que ir a buscar el archivo físico, hacer estas consultas. En otros ya se tiene implementación de sistemas de información, sistemas de tecnologías de información, pero igual sigue desconectado, que si voy a un hospital, incluso los que tengan, digamos, mayor inversión en ese sentido, todavía hay alguna parte del proceso en la que se tiene que llevar un papel impreso para que se haga la autorización o para que se haga ya el cobro del proceso, que se tenga todavía que destinar muchas personas para que estén colectando toda la información y poder enviárselo a las aseguradoras y tener esta facilidad pues de conectar donde se presta la atención al resto del flujo de trabajo asociado a ese cuidado del paciente. Entonces, eso es un reto que es bastante fuerte porque igual se tienen que hacer muchos cambios internos en los flujos de trabajo dentro de las IPS para poder llegar a habilitar esta información, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. Se quiere llegar a tener interoperabilidad entre organizaciones, pero no se tiene esa interoperabilidad interna. Entonces, más adelante vamos un poco a profundizar con estos conceptos. También queremos, obviamente, el reto de tener estas soluciones de tecnologías de información que estén en función a las personas. Entonces, en función a los pacientes, en función a los funcionarios, pues, para la redundancia, del sistema de salud, para que puedan tener un proceso digital y que no sean reprocesos, ¿no? Que no sea, ok, ya tengo este proceso en el que tengo el diagnóstico, pero luego tengo que subirlo al sistema, habilitarlo, escanearlo, hacer otras mil cosas que representan es más trabajo, ¿no? Entonces queremos es facilitar y tener estas situaciones y estas soluciones que realmente faciliten el trabajo y no creen es retos y reprocesos y rechazo a estas tecnologías de información. Lo mismo, acá un poco estos retos, tenemos estas tecnologías que tengan que estar desarrolladas en función al ciudadano, a tener una mejor atención de salud, a tener una mejor experiencia del paciente, que también en los últimos años se han creado estas oficinas de experiencia de paciente que antes no teníamos, porque ya se ve cómo el paciente se centra, ¿no? Ya no es, digamos, un agente externo sobre el cual se toman decisiones, sino que ya viene a ser parte de un agente activo de este proceso de cuidado. Al mismo tiempo, pues tenemos este reto de mejoramiento de los modelos operativos. Entonces, ¿cómo puedo optimizar los recursos? El sistema de salud tiene, y durante la pandemia se expuso mucho más, unas necesidades y unos limitantes de recursos que tenemos que apoyar desde la tecnología. O sea, ¿cómo podemos implementar soluciones que optimicen estos recursos, que mejoren estos procesos y que sea mucho más efectivo para poder destinar los tiempos de los profesionales a tomar decisiones, a hacer cosas pues como con mayor impacto? Esto nos lleva un poco a estas metas, que el objetivo principal de tener información es tener información valiosa para tomar decisiones, ¿cierto?
Entonces, yo tengo todos estos datos, esta información que estoy capturando, que estoy habilitando, que estoy conectando, con el objetivo final, con la meta de poder tener todo y tomar decisiones informadas, tanto en la parte asistencial, o sea, en diagnóstico, cuidado al paciente, como en dónde se están quedando mis procesos y dónde puedo tomar y poner más recursos, como cuáles son las enfermedades de pronto que poblacionalmente en este momento están con mayor impacto, cómo puedo prevenirlas, qué programas puedo hacer, ¿no? Entonces, digamos, desde todos los diferentes agentes, cómo puedo alcanzar esta toma de decisiones con información y tener una movilidad de las personas, que cuando el paciente se mueva de institución, que tenga una atención en un hospital y luego vaya al centro de salud, pues tenga acceso a toda esta información sin tener el mismo paciente que ser el agente de interoperabilidad, sin tener nosotros que cargar nuestra carpeta de resultados y nuestra carpeta de autorizaciones y ser nosotros mismos pues, el que toma este rol, que obviamente no es efectivo y no permite tener pues toda esta visión. Entonces, esto es un poco lo que se ha identificado desde el ministerio y cómo nosotros lo interpretamos y cómo nosotros lo podemos llegar a ejecutar, ¿no? Sí, y que de una u otra manera estos desafíos y estos retos se están convirtiendo en unas metas que traza el gobierno y son los puntos clave para definir esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta que está alineada precisamente para poder identificar cuáles son esos actores, las instituciones privadas, públicas, las aseguradoras, las IPS y demás actores de este ecosistema, que lo que se busca es que al final podamos resolver la problemática de datos y de información, de cómo acceden, cómo se disponibiliza la información, quiénes acceden, cuáles son esas instituciones, cuáles son esas reglas de acceso y control que de una u otra manera ayudan a que exista esa interoperabilidad, que es el reto más grande del sector salud. Exactamente. Pues de la mano también lo que nosotros buscamos es identificar y contarles cuál es ese progreso de la interoperabilidad y cuáles son esos desafíos futuros que están teniendo las organizaciones y que como les contábamos nosotros hemos estado precisamente indagando y conversando con estos actores y está muy alineado con la visión del gobierno, que de una u otra manera lo que busca es tener una salud conectada, ¿no? Sí. Entonces, acá nosotros estamos ya aterrizando un poco a esta visión de industria. Entonces, el gobierno nos está dando estos lineamientos, tenemos estos objetivos que en la mayoría de los casos es una necesidad en todos los países, pues no solamente en Colombia, y empezamos a ver este concepto o esta necesidad, este objetivo de salud conectada. ¿Cómo puedo crear este ambiente de interoperabilidad? Interoperabilidad no solamente desde el sentido, por ejemplo, lo que decía la normativa, cuáles datos voy a poner disponibles. No solamente es cuáles estándares técnicos, si yo estoy haciendo HL7, FHIR, si voy a empezar a usar protocolos como XDS para intercambiar documentos, no solamente eso, sino empezar a ver la interoperabilidad organizacional. Entonces, a nivel de la institución, cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos que van a facilitar esta interoperabilidad, cuál es la visión que se tiene del manejo de la data y cuáles son esos retos asociados a ese manejo de la data que perciben las organizaciones. Entonces, ahí es donde empezamos a tomar una foto de interoperabilidad más allá de qué protocolo voy a usar, qué sistema voy a habilitar y vamos a tomar una visión completa, más íntegra de todo este sistema. Entonces, aquí es donde empezamos un poco ya a aterrizarlo. Esta es una encuesta que hace HIMSS año a año con el objetivo de entender qué retos hay a nivel de conectar esta data de información de salud. Entonces, estos son respuestas de líderes, de directores médicos, directores de tecnologías que están trabajando y tienen este reto constante de interoperabilidad y les preguntan cuáles son los obstáculos que ustedes están encontrando al poder alcanzar esta salud conectada. Entonces, del 2021 al 2022 hay algunos cambios. Por ejemplo, en el 2021 la prioridad, lo que siempre se veía como el mayor reto, es el manejo de la data no estructurada. Entonces, hablamos de documentos, de consentimientos informados, de registro de paciente, de imágenes. Y en este año se hizo un shift un poco y se está viendo más cómo integrar la data de múltiples sistemas de historia clínica electrónica, que es también lo que está viendo ya el gobierno en este momento.
cómo puedo conectar los sistemas de diferentes hospitales, múltiples historias clínicas, o incluso cuando estamos viendo redes que están cada vez adquiriendo más hospitales y se tienen prestadoras y aseguradoras que están trabajando, digamos, bajo una misma sombrilla y tienen este reto de poder unificar los sistemas, ¿no? Entonces, esto crea un poco esta necesidad de poder acceder a toda esta información de la historia clínica y consolidar la información del paciente tanto de forma interna, o sea, cómo estoy manejando mi contenido no estructurado, cómo estoy manejando la data que tengo dentro de la organización, a también de forma externa, cómo la habilito a otros sistemas que tengan que estar conectados. Esto nos empieza a aterrizar un poco cómo nosotros podemos ir apoyando, digamos, en un paso a paso. Primer paso, mirar hacia adentro, cómo la organización, cuáles son las políticas, cuáles son las normas que se están implementando para poder alcanzar esa interoperabilidad, y lo vemos con este reto grande, el reto que se está manejando internamente, que es el manejo del contenido no estructurado. El contenido no estructurado se dice que es más o menos entre el 70 y 80% dependiendo del consultor, de los resultados que han visto, y ese contenido no está disponible para la toma de decisiones clínicas. Entonces, si yo tengo un paciente y solamente estoy viendo el 20 o el 30% de información, estamos creando pues un cuidado de salud un poco limitado, y a los sistemas y a los usuarios asistenciales les ponemos este reto de estar buscando entre múltiples sistemas, ¿no? Entonces, esta es la visión que vemos desde la industria. Acá lo queríamos ya ver un poco a cómo lo ven ustedes. Entonces, voy a lanzar acá una encuesta para que ustedes nos ayuden ya contestando desde su organización cuáles son estos retos que están viendo a nivel de la interoperabilidad. Sí, que esto pues finalmente decidimos hacerlo en este momento porque está muy alineado con lo que nosotros hemos identificado en todas estas conversaciones. Entonces, de una u otra manera, lo que buscamos es poder tener una estadística con ustedes y que desde ahí empecemos a trabajar, desde ahí empecemos a ayudar y aportar en estas estrategias, que de una u otra manera, pues ese es el objetivo, ¿no? Poder aportar con tecnología al sector. Súper, démosle un par de minuticos más. No sé si aprovechamos este espacio también, si tienen alguna duda, una pregunta, algo que quieran profundizar o discutir. Acá también tenemos abierta la parte de preguntas y respuestas. Entonces, durante la sesión pueden ir mirando ahí. Carol y yo estamos viendo los paneles para ir contestando. Okay. Unos segunditos más. No hay respuesta correcta, ¿no? valga la pena aclarar. Queremos tener como una visión de esas organizaciones que nos están acompañando hoy, cuáles son los retos que persiguen, si esto es algo que sí tiene sentido para ustedes. Incluso nosotros pusimos acá los primeros 3, pero pueden escribir en el chat si encuentran alguno que no sea los que tenemos identificados acá, que pueden también existir muchos más, ¿no? Sí. Ok, vamos a cerrarla en unos segunditos, entonces ya los que contestaron. Ok, listo. La va a cerrar. Ya. Entonces, no sé si están viendo, Carol, ¿te estás viendo los resultados? Sí, 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 sí. Sí, súper. Entonces, estamos viendo acá, ganó la gran mayoría integración de datos desde múltiples sistemas de historia clínica. Estamos, digamos, alineados con lo que dice HIMSS y lo que encuestaron ellos. Lo mismo seguido de datos no estructurados, que es este reto interno, ¿no? Los flujos de trabajo y los documentos que están ahí asociados. Y por último, pero pues igual, con respuestas, estas soluciones de integración de otras soluciones de software. Entonces, digamos que esta es antes era una de las mayores preocupaciones. ¿Cómo conecto el sistema de PACS, el sistema de LIS, con la historia clínica? Pero pues cada vez se han habilitado más protocolos, que integración por una API, una URL, y estos dolores de cabeza son cada vez menores. Pero cuando empezamos a verlos ya desde la gran foto, no solo conectar A con B, sino, ok, qué políticas, qué sistemas, qué procesos,
y a nivel de cuáles integraciones voy a habilitar con qué institución, ya empezamos a estos nuevos retos que nos estamos enfrentando. Y que Gracias por incluso, participar. no, y ahí te va a complementar, Stephanie, es que el gobierno, uno de los primeros pasos que dio fue el proceso de facturación electrónica que ya debería estar al 1 de enero del 2023 y que está ligado a los RIFs. Entonces, pues ese es uno de los retos que también existen dentro de los puntos de integración de la entidad primero, antes de irse al gobierno, ¿no? Que pues ahí complementa con ese último punto de integración con fuentes internas. Sí, gracias. Sí, entonces, bueno, voy a dejar de compartir los resultados y avancemos acá con nuestro tema. Bueno, entonces, sigue, Karen. Bueno, perdón. No, aquí pues ya queremos conectar con el gobierno, alineado un poco a esa hoja de ruta de salud digital que está proponiendo precisamente para la interoperabilidad, en donde pues básicamente lo que se busca es que exista una gobernanza de información del paciente y que el ciudadano se sienta el centro del sistema de salud, ¿no, Estef? Sí, aquí empezamos a ver estos múltiples agentes que están interactuando con la información, desde organismos multilaterales, que estemos viendo al sistema del gobierno, que la academia, que se desarrollen nuevas tecnologías con la industria y que estemos viendo algoritmos para diagnóstico asistido por computadoras o medicina preventiva, todas estas cosas que están tomando data y están usándola para tomar decisiones y que necesitan este flujo de información. Entonces, esa gobernanza y esa protección de la información y optimización de sistemas es el objetivo pues, que se tiene acá a nivel de esta ruta. Sí, y que de una u otra manera lo que se busca con este modelo de información, con esa resolución 866 que les mencionamos, es que exista la identificación de la persona, luego a partir de la información tengamos el contacto de la persona con el servicio de salud, esos parámetros de tecnología en salud que ayuden a definir cuáles son esos resultados pues de esas valoraciones y todos estos actores de la segunda línea del ecosistema y que pues al final tengamos un resumen digital de atención en donde esté la información del paciente, sus medicamentos, alergias, diagnósticos, que con esos últimos actores de este ecosistema pues que permiten de una u otra manera interoperar con la información. Exacto. Entonces, aquí empezamos a mirarlo de forma práctica. ¿Cómo podemos tener un sistema centralizado de acceso, como la historia clínica, que facilite pues, esta toma de decisiones, esta visión única del paciente? Esta interoperabilidad de sistemas es el objetivo sistema práctico, que cuando la persona que tenga que tomar decisiones, ya sea un asistencial, un médico, un cirujano o una enfermera, tenga un único punto de acceso en el que ella va a entrar y va a buscar información del paciente y va a encontrar todo lo que necesita, ¿cierto? Si va a tomar una persona, un directivo del hospital y necesita ver, ok, cuáles son la ocupación de cama que tenemos, cuál es el uso de medicamentos, qué procedimientos se están haciendo más, tenemos respuesta suficiente para las necesidades que se están tomando, ok, voy a poder tener acceso a esa data desde un único punto y tomar las decisiones cuando las necesito tomar. Ese es el, como lo vemos un poco a nivel de objetivo. Ya parte práctica, se tiene este diagrama, digamos, funcional teórico de cómo se quiere tener este mecanismo de interoperabilidad nacional. Se han hecho unas prácticas, unos lanzamientos ya en Bogotá, empezaron como en el 2018 a hacer una búsqueda de proveedores, por ejemplo, para centralizar el acceso a las imágenes médicas, que con un bus de interoperabilidad, que centralizando los tipos de mensajería, traduciendo, bueno, a parte técnica, esto es un mundo de posibilidades y opciones que se han hecho pilotos a nivel de ciudades, de regiones. Aquí hay una pregunta del chat de si tenemos ejemplos de éxito de interoperabilidad. Por ejemplo, Costa Rica, estuvimos trabajando en un proyecto, ellos en Costa Rica, pues es un país más pequeño, con una población más pequeña, pero ya tienen implementado una historia clínica nacional. Lo mismo estaban con las interacciones en Uruguay, a nivel europeo también se tiene pues como unas iniciativas utilizando otros tipos de
de protocolos como XDS para facilitar el intercambio de documentación entre regiones. Entonces, sí se están haciendo movimientos, se han hecho pruebas piloto con estos conceptos y Colombia está, digamos, ahí manejándose en términos tanto legislativos de pedirle a las instituciones de salud que tengan disponibilidad de datos, como también tecnológicos, haciendo inversión tecnológica, viendo pues a nivel de hospitales públicos que se puede acceder, qué cambios se pueden hacer, pero pues es un proceso, ¿no? El objetivo acá es tener pues esta trazabilidad de cuándo se genera el dato en la atención del paciente, desde que llega, se hace sus procedimientos, los requerimientos que se tengan y ya se hace la salida, todos estos datos que estén disponibles y que se puedan acceder al paciente, para los entes gubernamentales, para las aseguradoras, los que estén accediendo a esa información a través de este mecanismo de interoperabilidad nacional, ¿no? Sí, yo quería complementar la respuesta a la pregunta que están haciendo y es que Colombia está tomando como referente la historia clínica electrónica de Uruguay, en donde inició en el 2012 y 5 años después entró en producción, en el 2017. Entonces ahí estaba alineado también con la política pública de Uruguay. En este momento se están generando aproximadamente 200 millones de documentos clínicos electrónicos generados y más de 40 millones de consultas a través de la historia clínica electrónica. Entonces, pues este es un paso que está dando Colombia desde el 2021 con esta iniciativa y pues lo tiene trazado hasta el 2033. Uruguay se demoró 5 años. Lo que estamos buscando precisamente es llevar el mensaje y actuar con tecnología, aportando a que se empiece la organización y la entidad a preparar para esta ruta y este camino que está trazando el gobierno. Entonces, ahí en ese orden de ideas, lo que está diciendo Carol tiene todo el sentido. Estamos viendo cuáles son esa ruta, qué pasos está esperando, cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para poder ejecutar esta visión de sistema de interoperabilidad única del Estado. Así es, y esta es una política de salud digital que a través de la hoja de ruta permite definir unos pasos para esta consolidación de la estrategia de transformación digital e interoperabilidad y además, pues fortalecer la oferta de servicios actuales. Actualmente, pues el gobierno ya avanzó, por ejemplo, con temas de telesalud, telemedicina, y pues lo que busca es con esta ruta ya empezar a conectar lo que inició por obligatoriedad de la pandemia. Y este primero está muy alineado a lo que hemos venido hablando y es el plan de adopción de interoperabilidad de historia clínica electrónica. El segundo es la unidad de analítica de datos en salud, que lo que decía el ministro es que lo que espera el gobierno es que no lo haga, no que las entidades esperen que sea el gobierno quien provea esos análisis, que se necesita avanzar con actores como nosotros, como proveedores de tecnología, para que se consoliden esos agentes del sector y que los terceros tengan esas capacidades para empezar a construir algoritmos que ayuden también a estos datos, a esta unidad de analítica de datos. El tercero es un fortalecimiento del Ministerio de Digital y RIAS. El cuarto es pues ya los certificados en línea de las pruebas COVID que se va un poco más avanzado. El quinto es tener un portal de contratos en salud, que ya hay un decreto, el 411, que establece ese portal de contratación en salud, que pues ya está el gobierno con este portal en ese proyecto de construcción, pero lo que se busca es con tecnologías como las nuestras puedan ustedes como entidades empezar a gestionar sus contratos internos con ese ecosistema primero. El sexto es ya tener la integración de los sistemas de información de la seguridad social. Y el séptimo, el subsistema integrado con información financiera, que era un poco el ejemplo que les poníamos de la historia de la facturación electrónica, que es un hecho que ya a partir del 1 de enero del 2023 debe estar. Y, por ejemplo, nosotros con otros sectores ya tenemos soluciones que nos conectan con esa normatividad de historia de facturación electrónica. Súper. Acá, con este objetivo de esta ruta digital, nosotros ya queremos un poco contarles
¿Cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Cómo nosotros podemos acompañarlos en esta ruta y, digamos, simplificar estos objetivos que se ven tan grandes, tan complejos? ¿Cómo los podemos ir aterrizando a cosas más prácticas y alineado con lo que estaba en esta ruta y en estas políticas de información? ¿Cómo los centramos en los procesos, en las personas, en los usuarios, en los pacientes? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como un proceso en el que vamos a manejar dos tipos de data, ¿no? Entonces, digamos, data como de documentos, de tablas, de resultados de laboratorio, de soportes para la cuenta médica y data no estructurada de imágenes. Entonces, imágenes médicas, tanto las que están, digamos, en radiología y cardiología con protocolos DICOM, como imágenes que están produciéndose del paciente, por ejemplo, en procedimientos de gastroenterología, que tengan videos quirúrgicos, que tengan videos de procedimientos de endoscopias, que se están creando en ultrasonidos de procesos de ginecología. Bueno, todas las imágenes que se tengan del paciente, poder centralizarlas y poder tener un flujo de trabajo siguiente para poder acceder a ese documento. Entonces lo vemos con estos 5 pasos. Primero, cómo capturo toda esta data, cómo la empiezo a tomar de donde se esté generando, sin importar que sea un computador, una tablet, un celular, cualquier sistema de captura. También si estamos viendo documentación, pues escaneo, por ejemplo, ya podemos ver un escaneo, digamos, físico de documentos o captura de información que llega en un correo, diferentes opciones de captura. Ya el manejo, cómo la vamos a administrar, quién tiene que tener acceso a eso, cómo la podemos proteger y habilitarla en estos flujos de trabajo a los que son importantes, tener gobierno de información de la data del paciente, cómo facilito y me aseguro de ese acceso a nivel institucional y pues también como hemos hablado, cuando ya se tiene este control y esta visión a nivel dentro de la institución, ya lo puedo empezar a habilitar a otros sistemas por fuera. Acá podemos buscar, o sea, tener opciones de búsqueda y acceso, si yo tengo un acceso desde un celular, una tablet, si yo tengo una búsqueda que tengo que hacer sobre una base de datos de documentos, todo esto, asegurarnos de esta visibilidad de las imágenes y de los documentos. Crear unos protocolos y una plataforma, una facilidad de este intercambio de información. La información es muy valiosa, pero pues una sola persona no toma todas las decisiones que se tienen de cuidado al paciente. Para tener un proceso real necesito tener una facilidad de intercambio dentro de, por ejemplo, una segunda opinión, una consulta que se tenga cuando estamos haciendo los procesos de toma de decisiones en trasplantes y yo ya necesito ir intercambiando entre sistemas, entre servicios, entre organizaciones, facilitar ese intercambio. Y al final de cuentas esto nos permite optimizar los recursos que están disponibles en estos contenidos que tengo en el sistema de salud. Entonces, con esto ya puedo tener una persona y una institución que tenga una visibilidad, que tenga una gobernanza de información, que tenga pues una capacidad de gestión y manejo de su propia data para tomar decisiones asistenciales o administrativas, ¿no? Entonces, todo esto es como nosotros lo simplificamos y lo vemos en un paso a paso en cualquier proceso. Sí, que está conectado desde la parte asistencial y también desde el back office. Lo que se busca es que desde que ingresa el dato a través de las fuentes de captura que mencionaba Stephanie, se pueda trazar un flujo, empecemos pues digamos que a tomar decisiones y a entrar a intervenir los procesos a través de flujos de información, que solamente la entidad esté hablando un único dato, o sea, que estemos conectando esos datos y que no hayan silos de información para que al final pues se pueda tener la información estructurada, se pueda hacer gestión sobre el contenido y que se pueda suplir las necesidades desde los dos frentes, tanto asistencial como administrativo. Exacto, Carolina, ahí mencionas una cosa grande que es el concepto de estructurar la data, ¿no? Como indexarla, ponerla en un formato que podamos buscar. Y aquí vemos esta cosa que a veces es un reto entender o cómo lo mapeamos o cómo nos aproximamos desde las instituciones de salud, y es el manejo del contenido estructurado versus el manejo del contenido no estructurado. Entonces, en el manejo del contenido estructurado, el estructurado es donde está viviendo en la historia clínica.
tenemos las tablas de resultados, tenemos información demográfica, resultados de estudios que se tengan pues como ya dentro de ese sistema y esos procesos, creación de órdenes, la información de cuándo se hizo el ingreso, qué procedimientos se le hicieron al paciente, toda esta data estructurada la tenemos ahí en estos sistemas centralizados de historia clínica. Pero cuando empezamos a ver el contenido no estructurado vive y es parte aún a veces más del flujo de trabajo diagnóstico. Entonces, si yo tengo seguimiento de imágenes médicas, desconectado tal vez algún resultado de laboratorio impreso que yo tenga que acceder, si estamos en, por ejemplo, clínicas de oftalmología y la mayoría de los documentos son PDFs que se generan y eso no está en un sistema en el que ellos puedan accederlo, ahí es donde empezamos a crear como esta segmentación que yo mencionaba al principio, de tengo acceso al contenido estructurado, pero el contenido no estructurado es más del 70% de la información del paciente. Entonces, cuando voy a tomar una decisión clínica, yo no voy a tener toda la visibilidad de información del paciente y puedo crear, sí puedo tomar decisiones que no son las mejores. Han hecho estudios y se puede, cuando se tiene pues esta visibilidad, este acceso, esta centralización de información, se disminuye hasta un 15% la necesidad de, o bueno, las hospitalizaciones innecesarias. Entonces, al poder tener esta visibilidad, ya puedo realmente evitar procedimientos de más, evitar hospitalizar pacientes que no lo necesitan, ¿no? Mejorar esta toma de decisiones clínicas. Esto también, este manejo del contenido no estructurado es un reto, porque a veces estas aplicaciones que se han implementado en los hospitales hace 10 años no se pueden conectar, tienen que ser todo impreso, están viviendo en un silo de información y crean como reprocesos que queremos evitar. Entonces, ahí lo que nosotros planteamos es como complementar algunos sistemas que se están usando y digamos no tienen planes de cambiarse y facilitar la captura de esa información, conectarla con estos sistemas core de historia clínica. También un reto muy grande con este manejo es cuando estamos viendo los sistemas de salud expandiendo, que se van comprando clínicas, que las aseguradoras tienen una red de cuidado que va creciendo, entonces crean unos retos muy grandes de manejo de interoperabilidad y acceso, ¿no? Como esa movilidad del paciente que plantean estas políticas de salud pública. Y pues al final de cuentas se crean puntos ciegos clínicos, no tiene toda la visibilidad, no tiene acceso a todo esto y se dificulta mucho este acceso a la información. Entonces acá es por eso nosotros lo seleccionamos y lo dividimos en ese manejo de contenido estructurado que vive dentro de la historia clínica y nosotros no estamos solucionando esa necesidad de historia clínica, sino estamos en el manejo de ese contenido no estructurado. Y ese contenido no estructurado vive y se mueve dentro de la organización. Karen nos mostraba un diagrama de todos los diferentes agentes que están interactuando con la data y nosotros lo vemos de esta forma, ¿no? Entonces, que decir atención al cuidado del paciente en el hospital y luego tiene que cobrarse pues ese cuidado a las aseguradoras, se tiene un flujo de trabajo que muchas veces es físico, que requiere muchas personas interactuando, que no se tiene toda la información y se crean glosas y se crea pues como este fenómeno un poco de teléfono roto, ¿no? Entonces aquí nosotros empezamos ya a analizar este flujo de información, tiene muchos requerimientos y nos están cubriendo con los procesos actuales internos. Y antes de llegar a habilitar documentación a sistemas externos, pues tenemos que hacer un poquito de orden interno y tener esa visibilidad y ese control en los flujos de trabajo, ¿no? Sí, que ahí conectando con lo que dice Stephanie, nos encontramos con que muchas entidades tienen diferentes aplicaciones en salud, diferentes plataformas, diferentes proveedores, GIS, LIS, RIS, bueno, todos estas siglas que resumen esos sistemas de información, que de una u otra manera lo que se busca es que otorguemos capacidades para poderlos conectar esos diferentes dispositivos, esos diferentes sistemas a través de dispositivos, aplicaciones para acceder, intercambiar y usar esos datos a través de un modelo de información y un gobierno de datos que permita hablar, pues digamos que en un único idioma y que podamos integrar y usar cooperativamente esos datos de manera coordinada. Que si bien es cierto, hay una línea que está mandando el gobierno,
queremos aportar desde adentro y desde cómo la organización puede estar preparada para romper ese teléfono roto que está mostrando Stephanie, que de una u otra manera lo hacemos a través del mejoramiento de estos procesos. Sí, exactamente. Entonces, lo que tú dices de tener una base, una línea base de data y de trabajo donde estamos todos manejando sobre ese mismo dato, ¿no? Sobre esa misma información, que no tengo una versión en un sistema y otra versión de otro y no sé cuál es la última y no se actualiza esa información. Acá es donde nosotros lo vemos como una plataforma conectada de salud. Ofrecemos pues estas soluciones desde una foto institucional en la que tenemos una caja de herramientas. Entonces, vamos a mejorar estos procesos con esta caja de herramientas, pero es la misma caja de herramientas para toda la organización. Entonces, esto facilita y evita que yo tenga que manejar un programa separado al otro y que solucione un programa una sola necesidad, un solo flujo de trabajo y ese programa está completamente aislado de toda la organización. Entonces, cuando tenemos una plataforma como la que ofrecemos con Highland, tenemos una caja de herramientas que facilita la captura para cualquier departamento, para cualquier flujo de trabajo. Si yo tengo captura para procesos de cuentas médicas, esa captura de esa información ya me va a servir para habilitarle, conectarle la historia clínica del paciente, ¿no? Manejo de ese contenido, automatización de procesos, tenemos una plataforma para hacer flujos de trabajo, para crear aplicaciones. Yo tengo un manejo de casos, por ejemplo, con lo que va asociado al proceso de cuentas médicas, y yo tengo excepciones, entonces puedo crear un flujo de trabajo y crear una aplicación en esta plataforma que facilite y mejore pues ese procedimiento interno de la organización. Las comunicaciones internas, externas, mensajes automáticos que yo pueda mandar a los pacientes con acceso y resultados, con acceso a sus resultados, facilitar pues esta colaboración interna y externa de acceso a esa data que yo necesite, por ejemplo, en procesos de RIAs, en procesos en los que yo quiero ver pues estas rutas integradas de atención de salud y que me dé como estos checklists y estos procesos que ya necesita acceder después una EPS o el gobierno para facilitar esa toma de decisiones y esa medicina preventiva. Entonces, todas estas herramientas que faciliten consultas, que nos den obviamente una visibilidad de el reporte de qué está pasando, dónde está pasando, cuáles son los flujos que están atrasados y por qué, para tomar pues estas decisiones más informadas. Y también procesos, por ejemplo, cuánto tiempo tengo que almacenar una imagen médica. Entonces, si yo tengo una imagen que está seleccionada en la base de datos de pediatría, entonces ese paciente ya cumplió mayoría de edad y no llevaba una consulta hace 5 años. Entonces ya esa información de pronto la puedo comprimir, puedo ya ver si de pronto en 10 años data antigua la puedo ir eliminando de la base de datos, ¿no? O sea, ¿qué procesos puedo tomar para optimizar estos recursos y hacer esta gestión de retención de información que es muy importante para toda la organización? Entonces, lo vemos que tenemos estos punticos que están acá, de radiología, dermatología, procesos legales, auditoría, pues enfrentan procesos asistenciales y procesos administrativos. Pero ambos tipos de procedimientos, ambos tipos de información, todo esto está sobre nuestra plataforma. Entonces, lo que dice Carol, podemos crear un acceso y optimizar procesos bajo el mismo dato, bajo el mismo proceso que facilite esta visibilidad, toma de decisiones y un único dato, una única fuente de información bajo la cual se va a hacer todo pues estos procesos que estaban mencionando. Sí, y aquí lo más importante es que OnBase es una plataforma de servicios de contenido, que esas capacidades que vemos en la parte superior nos ayudan a crear casos específicos de acuerdo a pues, a esas necesidades de negocio. Acá, pues como lo decía Stephanie, está procesos legales, procesos, no sé, consentimientos informados, de tutelas, litigios, bueno, todo lo relacionado a la gestión de la información, porque si nos damos cuenta, al final esos procesos o esos casos específicos están rodeados de datos, rodeados de documentos, rodeados de información electrónica, información digital, que pues lo que se busca es que vaya viajando y que se vayan tomando decisiones y acciones sobre esos casos
casos particulares que ya vamos a ver algunos ejemplos que tenemos, pero pues que de una u otra manera lo que hacemos es aprovechar unas capacidades y sobre esas capacidades empezar a construir esos modelos. Sí, entonces acá, ¿cómo lo vemos nosotros? Entender, los acompañamos en el proceso de, digamos, consultoría un poco, ¿no? Entonces, vemos con estas plataformas de servicios de contenido, como mencionaba Carol, eh, tenemos una caja de herramientas, nos abordamos a ustedes y vemos cuáles son los puntos de dolor, quiénes están involucrados en estos procesos, dónde ven que hay una oportunidad de mejora de procedimientos, empezamos a entender, ok, todo esto tiene unos documentos, una data, bajo la cual tenemos que actuar. Entonces, consolidamos esa información, esa data que queremos tener ahí en nuestro sistema, empezamos a habilitarla también dentro de procesos clínicos para que haya como una motivación extra y como un objetivo hacia la mejora del cuidado del paciente y vamos analizando y viendo estos procesos que vamos seleccionando, cómo mejoran la atención, cómo mejoran el uso de recursos, de tiempo, de personas, de medicamentos, de procesos de toma de imágenes, por ejemplo, si yo ya tengo un único punto de acceso donde tengo la visibilidad de todas las imágenes que le hacen en el sistema, entonces ya evita el reproceso, evita la toma excesiva de imágenes que tiene sobrecostos y, bueno, exposición extra del paciente a radiación y todas estas cosas. Entonces, al entender ya cuáles son estos puntos de dolor, quiénes están involucrados, tenemos un único punto de acceso a la información, de almacenamiento, y vamos entendiendo qué podemos ir mejorando, pues tenemos una eficiencia real y un uso y un valor agregado de estas plataformas. Por ejemplo, empezamos estos procesos, abordamos a los usuarios, a las hospitales, a las clínicas, y entendemos que tienen una necesidad de cobranza de cuenta del paciente. Tienen un grupo de desafíos. Entonces, tenemos flujos de trabajo electrónicos, que es registro del paciente dentro del sistema, pero el proceso como tal de resultados, de documentos, de todos estos soportes están en papel. Entonces, eso es un reto muy grande porque no tiene sentido y se crean reprocesos y un dolor de cabeza. Tenemos diferentes convenios. Entonces, si la institución tiene un convenio con una EPS, entonces ahí piden el resultado en tal formato, en tal tipo de documento que se tenga del RIS, que se genere el diagnóstico. Y con la EPS B no nos piden eso, piden otro tipo de documentación. Entonces, tener esa visibilidad que normalmente se vuelven Exceles gigantes, que tal vez una o dos personas conoce y es una dependencia total, se vuelve un desafío muy grande para ese manejo y crear esa cuenta del paciente. Tenemos una documentación dispersa, entonces está en toda la organización, hay que ir a buscar en cada servicio los resultados y la información para poder llegar y generar ese soporte de cuenta. Los tiempos son muy grandes y se empiezan a generar, por ejemplo, glosas, respuestas que se tengan de las aseguradoras y rechazos para pagar estas cuentas. Entonces, no alcanzo a cumplir con los tiempos determinados que mencionaba acá, por ejemplo, de facturación electrónica para poder tener ya estos procesos completos y con la visibilidad que se necesita. Y necesito tener una interoperabilidad con sistemas expertos que necesita que el sistema que esté armando la cuenta, que tenga todos estos soportes, hable HL7, hable FHIR, tenga posibilidad de conectarse con DICOM y si necesito tener una imagen, pues la pueda extraer, ¿no? Entonces, todos estos desafíos los enfrentamos cuando los abordamos y trabajamos con un cliente. Esto fue específicamente para un cliente que trabajamos en México, tenía pues todos estos retos y nos buscó para que le ayudáramos a solucionar esta solución. Ellos usan SAP, en Colombia usamos mucho Servint y bueno, otros tipos de sistemas que están de historia clínica. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Tengo diferentes áreas que tienen que tener contacto con esta información. Genero el paciente, hago el procedimiento, hago el episodio. Acá ya se da de alta y empiezo a buscar toda la información. Con nuestro sistema, con OnBase, ya se hace este proceso de forma automática. Puedo hacer consultas sobre los sistemas externos. Puedo ir incluso creando un checklist que a medida que se va haciendo la atención al paciente, antes de hacer la alta, puedo ir viendo, ya tengo este documento, ya tengo este soporte, antes de tener que estar buscando y tener toda esta presión de las auditorías internas y externas para poder ya tener una decisión de si este proceso es válido, si tengo los soportes, si la aseguradora pues va a pagar por el procedimiento que se le hace al paciente.
Entonces, esto es un ejemplo que hicimos ya con TechSalud. Si les interesa, tenemos un webinar específico también en el que trabajamos con esto y contamos la experiencia. Y ellos nos compartieron un poco cuáles fueron las ventajas que vieron de implementar esta solución. Obviamente la experiencia del paciente se mejora. Tengo una mejor, en México ellos tienen un sistema un poquito diferente a Colombia, pero es basado en atención, cobranza a la aseguradora, unos topes más parecidos al de Estados Unidos, pero pues tienen un feedback directo de la experiencia del paciente. Tienes pues este checklist de documentación que ya tienen con el pagador, con la aseguradora, los tiempos se disminuyen, la necesidad de recursos y digamos que el punto clave que justificó para ellos esta inversión y donde vieron el retorno de inversión fueron los días de cartera que se disminuyeron en un 35%. Entonces, cuando ya tengo esta disminución y tengo un impacto financiero tan fuerte, pues estas soluciones empiezan a tener este valor muy claro. Pero entonces, de forma cualitativa también paralelo a esto, ellos nos comentaban que al implementar esta solución y a empezar a almacenar en Homebase, pudieron habilitar para la práctica clínica todos estos documentos que estaban centralizando. Entonces, ya al tener todo esto dentro de Homebase, habilitaron un punto de acceso para que cuando el usuario médico quiera buscar información del paciente, ya tiene ahí todos los históricos y tiene pues esta movilidad de acceder a esa información completa y esa visión completa del paciente. Un colateral de un proceso administrativo que obviamente también tiene un impacto financiero bastante grande. Sí, entonces ahí es como este impacto. En Colombia nosotros hemos trabajado con varios clínicas y hospitales integrando eso y tenemos también unas métricas que estamos trabajando para entregarles en los próximos meses. Pero tenemos una respuesta muy positiva. El manejo de las EPS, la gestión de convenios, la gestión de autorizaciones, son procesos que hemos visto por separado en diferentes organizaciones y ya tenemos un entendimiento muy fuerte de qué es lo que se necesita de este tipo de plataformas. Sí, que de una u otra manera lo que nosotros buscamos y pues ya estamos finalizando es poder identificar en conjunto con ustedes estas necesidades, que con las capacidades podemos empezarlas a construir y pues con el único objetivo de aportar y complementar a las soluciones y a la arquitectura actual de la entidad. No buscamos reemplazar un sistema de historia clínica electrónica, no buscamos reemplazar un GIS, no buscamos reemplazar una solución de experiencia del paciente, sino complementar con esos casos que no están dentro de estos sistemas. Eso es pues como la oferta de valor con la que podemos complementar estas necesidades que tenemos. Sí, entonces, bueno, ya creo que nos quedan un par de minutos. Esto era un poco lo que queríamos contarle. Nosotros desde nuestra experiencia hemos trabajado con diferentes instituciones, en salud específicamente, somos líderes en industria, tenemos reconocimiento por nuestros servicios de contenido y por nuestros sistemas de imágenes médicas. Entonces, nada, esto era un poco como nosotros nos vemos apoyando estas hojas de ruta y estas iniciativas estatales que al final de cuentas están alineadas con las tendencias de industria de las cuales nosotros también estamos ahí al frente y liderando, ¿no? Entonces, los invitamos a que programemos una sesión para evaluar este primer paso para sus organizaciones. No sé si tengan algún comentario, duda, pregunta. Estos son nuestros datos de contacto con Carol y a su disposición para cualquier comentario. Sí, lo que buscamos es poder darle continuidad y profundizar un poco más también con esos resultados que estamos encontrando, con esas entrevistas que estamos teniendo. Lo que buscamos al final es entregar también unos insights que pueden ayudarnos también a dar ideas y a construir en conjunto ese primer paso para esta hoja de ruta de transformación que está planteando el gobierno. Entonces, pues muchas gracias. Acá están nuestros datos de contacto y pues quedamos a su disposición para iniciar pues este camino. Muchas gracias a todos. Gracias Gracias, por asistir. Stephanie. A ti, Carol. Chao. Chao, chao.